Les saludo en el nombre del Señor. Continuamos mirando sobre nuestro tema de la oración. Es esta hermosa herramienta que el Señor nos deja para llegar a ser victoriosos. En este momento queremos compartir sobre el poder de la oración. Muchas veces nosotros escuchamos el poder de la fe, el poder de la alabanza, el poder de la unidad cuando la iglesia, cuando los cristianos se unen, pero vamos a ver el poder de la oración. La oración realmente es maravillosa y es poderosa en la mano de los cristianos, en tu mano y en mi mano. Vamos a mirar Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, que dice así la palabra del Señor. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizó, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando miramos la oración, vemos aquí, primer cosa, que abre el cielo, y orando el cielo se abrió. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llevar esa vida de oración? Primero, debemos de formar una intimidad con el Señor. Es un hábito que nosotros trazamos todos los días, momento tras momento. No es solamente ese momento que nosotros dedicamos para encerrarnos en nuestra habitación, para orar. Podemos llevar una comunión con el Señor donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en la calle, viajando, donde vayamos. Podemos llevar una vida de comunión, de intimidad con el Señor. Jesús pasaba tiempo orando. Él, al comenzar su ministerio, se tomó tiempo para orar. Pasó la noche orando. Ahora, nosotros cuando proyectamos algo, cuando comenzamos algo, ¿cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo tomamos para orar? Y qué importante es tomar tiempo para orar. Es tomar tiempo para dialogar con Dios y escuchar también al Señor. Jesús pasó tiempo orando. No solamente él pasó tiempo orando. Una de las cosas que hizo Jesús y que hacía la iglesia primitiva era perseverar en la oración. Y eso es lo que muchas veces nosotros no lo hacemos. Oramos, pedimos al Señor una vez, dos veces y ya nos cansamos y no continuamos, no perseveramos hasta ver el resultado de nuestra oración. Y qué importante es. Muchas veces nosotros oramos, pedimos y decimos: no era la voluntad del Señor. El Señor no me escucha. No, y dejamos todo. No, la iglesia primitiva perseveraba en oración. Los apóstoles perseveraban en oración. Jesús perseveraba en oración. Tenía un hábito de oración. Y esto es muy importante si nosotros queremos recibir la bendición del Señor. Es perseverar, llevar una vida constante de oración. Es tomar tiempo para orar. Ahora, no solamente esto, debemos de entender la importancia de la oración. Antes de tomar cualquier decisión, nosotros debemos de aprender a tomar tiempo para orar, porque la oración va a producir paz en nuestro corazón. La oración nos va a guiar, nos va a dirigir a través de lo que el Señor nos va a ministrar. Entonces, qué importante es, antes de cualquier decisión, sea cual fuere, aún las más pequeñas, tomar tiempo para orar, tomar tiempo para consultar a Dios, para preguntarle al Señor. En una oportunidad vino un hermano
y dice, hermana, quería hablar con usted. Como estamos encargados de una obra y mi vehículo es pequeño, no puedo en un solo viaje venir con mi familia, entonces tengo en vista comprar una camioneta. Y le dije que bueno, qué bendición, el Señor te prospere y puedas lograrlo. Y le digo, ¿qué tipo de camioneta? Y entonces cuando me dice qué tipo de camioneta, le dije, hermano, no la compres, porque esa camioneta no te va a servir para lo que tú quieres, no te sirve, hermano. Te digo de experiencia personal, no sirve. Bueno, después de la charla me dijo, dice, gracias por su consejo, pero lo voy a comprar. Bien, pasaron unos días, él compró su camioneta, yo a los 2 meses fui a la iglesia a predicar donde este hermano era el encargado de la obra. Y cuando llego lo veo llegando con su Biblia, con su guitarrita, llega caminando. Entonces le digo, hermano, ¿tú no compraste la camioneta? ¿Vienes caminando? Me dice, hermana, usted tenía gran razón. Le digo, ¿por qué? Compré la camioneta 2 semanas y el motor se fundió, no sirvió para nada. Y entonces dije, hermano, qué bueno es poder prestar atención cuando alguien nos aconseja, cuando alguien ya tuvo experiencia, ya la vivió, ya la pasó. Y así es a través de la oración cuando nosotros oramos y hablamos con Dios. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él ve de eternidad a eternidad. Él ve nuestro futuro, nosotros no. Solamente vemos hasta dónde se nos acaba, siempre digo nuestras narices, porque ni siquiera sabemos qué es lo que pasará de aquí a 10 minutos. Dios tiene el control. Y entonces qué importante es tomar tiempo para orar, pero para escuchar a Dios, escuchar qué lo que Dios tiene para mí antes de tomar cualquier decisión. Siempre las decisiones son importantes en la vida. Y hay decisiones que marcarán nuestras vidas inmediatamente y marcarán nuestras vidas aún a largo plazo y afectará nuestra generación. Y usted me dice que sí. Mire, por ejemplo, Ruth. Ruth toma una decisión de seguir, de acompañar a Noemí y irse a tierra de Belén. Ahora, cuando nosotros miramos en el diálogo entre Ruth y Noemí, donde Ruth dice a Noemí, no me ruegues que te deje, donde tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, en fin, usted conoce la historia. Ahora, esa decisión jamás ella imaginó la repercusión que tendría en su vida y en su futuro. Marcó su vida, pero esa decisión marcó su generación, marcó su descendencia. Queridos hermanos, lo que nosotros decidimos marcará nuestra generación, marcará nuestra descendencia. Y entonces, qué bueno es tomar tiempo para orar antes de tomar decisión, para que en esa decisión el Señor pueda guiarnos, el Señor pueda dirigirnos, el Señor pueda ministrarnos, el Señor pueda hablarnos. Para que no nos equivoquemos, no tomemos decisión apresurada. Otra de las cosas importantes es que Jesús enseñó sobre la oración. Los discípulos le pidieron, enséñanos a orar. Y él tomó tiempo para enseñar a orar, para transmitir ese diálogo de comunión y de comunicación con el Señor. Y Jesús tomó mucho tiempo para orar. Ahora, él transmitió lo que él vivía. Queridos hermanos, nosotros vamos a transmitir lo que nosotros vivimos.
Si no vivimos, no llevamos una vida de oración, nunca podremos transmitir una vida de oración. Nunca podremos enseñar lo que nosotros no practicamos, lo que nosotros no vivimos. Debemos de vivir y debemos de enseñar lo que nosotros vivimos. Ahora, nosotros para poder crecer en esa relación, en esa vida de oración, debemos de crecer en nuestra vida espiritual. Y uno de los medios para crecer en nuestra vida espiritual es en nuestra intimidad de relación con el Señor. No solamente cuando nosotros oramos, mantenemos una vida de intimidad, de relación con el Señor. Es allí donde Dios nos va a hablar, es allí donde nosotros vamos a tener más hambre de la palabra, donde vamos a tomar más tiempo para la lectura, para estudiar la palabra del Señor. Eso es una de las cosas maravillosas que debemos de aprender, es crecer en nuestra vida espiritual. Jesús mostró que la oración puede cambiar situaciones. La oración puede cambiar las situaciones que parece aún imposible. Cuando estaban navegando en el mar de Galilea yendo a la provincia de Gadara, cuando se avecinó una tremenda tormenta y los discípulos acuden a él y lo despiertan y le dicen: Maestro, ten cuidado que perecemos. ¿Qué hace Jesús? Jesús hizo uso de la oración. Jesús oró en ese momento y reprendió. ¿Y qué sucedió? Hubo gran bonanza. Cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro, que parecía imposible, pero una de las cosas que hizo Jesús era orar. Y él tenía la certeza, y él dijo: Padre, yo sé que tú me oyes. Tenía esa confianza. ¿Por qué tener esa confianza? Porque tenía una vida de intimidad con Dios. Vivía una vida de oración. Y cuando nosotros vivimos una vida de oración, de intimidad con el Señor, conocemos más a Dios. Y podemos entender y saber que Él tiene sus tiempos para respondernos, no como nosotros pensamos, creemos o vemos. Dios tiene sus tiempos para responder nuestras oraciones. Me tocó un caso de una hermana donde por muchos años ella tenía un problema de matrimonios y un día ella viene y me dice: profe, yo quiero que esté orando por mí, yo me voy a separar. Y entonces dije: hermana, ¿por qué no oramos para que Dios restaure tu matrimonio? ¿Cuál es el problema que no puede ser restaurado? Si nuestro Dios es un Dios de los imposibles, Dios es el autor del matrimonio, es el autor de la familia. Y no te digo que no hay crisis en las familias, que no hay problemas. Sí, la hubo desde el primer matrimonio que Dios los hizo perfecto. Hubo crisis, hubo problemas. Y entonces, ¿qué pasará con nosotros? También tendremos crisis. Somos culturas diferentes, formaciones diferentes, seres totalmente diferentes. Vamos a orar. Ahora yo te hago una pregunta, hermana. ¿Qué quieres para tu matrimonio? ¿Qué quieres y cómo quieres que sea tu esposo? Y entonces me miró y dice: ¿sabes? La verdad que nunca lo pensé. Bueno, piénsalo y toma tu tiempo para pensarlo y en esta noche comienzas a orar, a enfocarte en lo que tú quieres para tu matrimonio, para tu familia. Bien. Le digo: y yo te voy a apoyar en oración. Vamos a estar orando y vamos a estar en contacto. Pasó como 3 meses, nos volvemos a encontrar y cuando nos volvemos a encontrar ella viene con una sonrisa y me abraza y me dice: profe, gracias por el consejo. Dios hizo el milagro. Dios respondió la oración. Después de 27 años,
cuántos años yo oré, pero oré equivocadamente, no pidiendo a Dios que Dios cumpliera su propósito, que Dios hiciera en mi matrimonio y de mi matrimonio, de mi familia, de mi casa, un verdadero altar de adoración. Que con mi esposo fuéramos los instrumentos de Dios en medio de una sociedad en crisis. Le digo, ¿y qué pasó? Dice, ¿sabe? Yo charlé con usted, fue un sábado. Pasó el sábado, pasó el domingo, lunes, martes, miércoles. Y miércoles yo estaba en mi casa y de repente llega mi esposo y yo lo vi como que con una cara totalmente diferente, sus ojos con lágrimas, había llorado y entonces le dije, ¿qué te pasó? Y me dice, ¿sabes? Alistate y vamos para la iglesia, vamos al culto. ¿Sabes? Yo tuve un encuentro con el Señor. Estaba manejando el colectivo y de pronto se sube una persona y simplemente se subió y me entregó un mensaje de parte de Dios, que Dios tenía propósito con mi vida y que Dios me estaba dando la última oportunidad. Y se viajó simplemente 2 cuadras, me dijo eso y se bajó. Pagó su boleto para hacer 2 cuadras. Pagó su boleto para entregarme un mensaje de Dios. Y si se bajó ese hombre y yo quedé con esa palabra en mi corazón y seguí manejando y de pronto se sube una señora mayor de edad. Y simplemente cuando se subió me pidió el pasaje, sacó su pasaje y me dijo, así dice el Señor, yo te he hablado, yo tengo propósito contigo, vuélvete a mí, hoy es el día agradable del Señor, vuélvete a mí, tengo propósito contigo, yo te daré la victoria, yo bendeciré tu familia, tu matrimonio, pero vuélvete a mí. Y seguí allí, sobre el volante del colectivo. Simplemente paré, incliné mi cabeza y le pedí que orara. Y allí tuve el mejor momento de mi vida, encontrarme con el Señor en mi lugar de trabajo. Y entonces me decía, ¿sabe, profe? Si el Señor hubiese hecho las cosas a mi manera, 27 años atrás, yo no estaba preparada para lo que el Señor está haciendo hoy. Yo no estaba preparada. Porque cuando él vino a casa, cuando mi esposo vino a casa y me dijo que vamos a la iglesia y que él se había reconciliado con el Señor en su trabajo, entonces me dice, sabes, quiero que el pastor ore por mí, que el pastor ore por nosotros, pero te quiero decir una cosa. ¿Cuántos de mis compañeros de trabajo se están divorciando? Y nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos que ir a ayudarles, a ayudar a esos niños, a esos matrimonios. Y me abraza esta hermana y dice, ¿sabe, profe? ¡Qué bendición! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Gracias por la oración. Pero qué bueno es poder entender que podemos llevar una vida de oración. Jesús no solamente enseñó a sus discípulos, Él demostró con su vida en cada paso, en cada actitud, Él demostró cómo debería de orar, qué tipo de relación con el Señor ellos deberían de tener. Qué maravilloso es que nosotros como discípulos del Señor, como hijos amados del Señor, también podemos aprender a orar. Jesús tenía como costumbre de orar. Era ese hábito de orar. Y bueno, la palabra del Señor nos insta a orar siempre, orar sin desmayar, clamar al Señor con fe,
Pero los hábitos se construyen día a día. Es como un escalón tras escalón, un peldaño tras peldaño, es día a día. Y muchas veces para formar hábitos nos lleva hasta un año para incorporarlo, para que nuestro cerebro lo tenga registrado y lo asimile y lo coloque como prioridad en nuestras vidas. Que nadie nos precise estar diciendo, mira que tenés que orar, mira que tenés que apartar tiempo, lo tienes que hacer, es para tu bendición, es para la bendición de tu familia, de tu matrimonio, de tu trabajo, tienes que orar. Qué bueno es poder formar hábitos. ¿Cuánto tiempo tomas para formar buenos hábitos? Muchos cristianos tienen hábitos, pero no hábitos buenos. Hábitos que a la larga le van destruyendo. Y lo podemos ver en la vida de Saúl, en la vida de David, en la vida de Elí. Hábitos que les fueron destruyendo. Queridos hermanos, tú puedes construir hábitos, pero hábito que marque tu vida, que marque tu descendencia, que marque tu generación, que marque los que vendrán después de ti. Yo me recuerdo cuando yo vivía en la casa de mi abuela por mucho tiempo. Mi abuela, yo siempre escuchaba, mi habitación era cerca a la habitación de mi abuela. Y él la escuchaba todas las madrugadas, a las 4 de la mañana, ella en el living de la casa, de rodilla, orando por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por la iglesia, por la obra del Señor. Pero qué bueno es que yo pude ver en la vida de ella. Y siempre decía, cuando yo sea más grande, yo quiero ser como mi abuela, quiero llevar una vida de oración. Marcas que nos han dejado. ¿Qué marcas dejas tú? ¿Qué marcas vas a dejar de generación en generación? ¿Por qué no tomas la decisión? Pero toma la mejor decisión, la de dejar marcas, la vida de intimidad y de oración con el Señor. Esa vida que cuando tú ya no estés, cuando yo ya no esté, nuestros seres queridos podrán recordar y decir, si hoy estoy donde estoy, es por las oraciones de mis padres, de mis abuelos, es por la oración de aquellos que tomaron tiempo para orar. ¿Cuánto tiempo vas a tomar para orar? Es tu decisión. Nadie te va a obligar, pero según el tiempo de oración que tú llevas, será también la bendición y la victoria en tu vida. Porque mucho más fácil es pedir que oren por mí, pedir a otros hermanos que oren por mí, de que yo tomar tiempo para orar. Pero es indispensable. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres victoria? Toma tiempo para orar. Toma la mejor decisión de formar hábito de oración. ¿Qué vas a hacer? El Señor llevaba una vida de oración. La iglesia primitiva llevó una vida de oración. Usted puede ver Hechos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Usted va a ver la historia de la iglesia. Al decorrer del libro de los Hechos, usted va a ver que la iglesia era una iglesia de oración. Por eso alcanzó lo que alcanzó. ¿Quieres alcanzar victorias? ¿Quieres alcanzar bendición? Toma tiempo para orar. La decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer? Espero que te sea de bendición y pueda tomar la mejor decisión, formar hábito de oración. Que el Señor te bendiga ricamente.